palabras han habido. La verdad que se pone a veces complicado, ¿verdad? Claro. No ve cosas. Mira ese mismo caso de hoy. En toda la prensa desde ayer estamos viendo República Dominicana acepta un deportado cubano, un narcotraficante que cumplió su condena y dijo, no me pueden deportar, no me deporten a Cuba, depórtenme a República Dominicana. Y de República Dominicana lo acepta. Yo te digo algo, si hay un acuerdo o una obligación de República Dominicana de hacer esto, ¿verdad? Que expliquen un poco más, que si eso está desde el acuerdo de él, que cuando él declaró, ese señor es el representante, fue el representante del cartel de Cali de Medellín. La acusación de él por la que cumplió condena fue de 75 toneladas. Sí. Una tonelada son 2.000 libras. No, porque están diciendo que lo de Figueroa, lo de Quirino fueron 1.367 kilos. Son 1.000 kilos. Los otros son 2.000 toneladas. 75 toneladas. Para que estemos claros. 75 por 2.000. Y ese señor ya cumplió condena ahora. ¿Hasta dónde? Y por eso a veces digo que nos den un poco más de información. Porque si no, yo les digo, nosotros no queremos lo que los otros no quieren. Un zafacón somos nosotros. Porque si Estados Unidos le quería dar un perdón, entonces que no lo deportara. O si la República Dominicana tenemos un acuerdo previo. ¿Acuerdo previo de qué? Bueno, de que lo aceptáramos, de cuando él lo metieron preso en su negociación. Ahora, yo no lo entiendo y no quiero irme más allá, pero te digo, no se ve bien. Cuando Quirino cumplió su condena, que fue de 11 años, ¿para dónde cogió? ¿A dónde lo mandaron? Pero para su país. Quirino no se podía ir para Colombia ni para China. No. Lo deportan a su país. Ahora, una cuestión humanitaria. Un señor dice, no me manden a Cuba que me van a matar. Deportado después de cumplir su condena. El que le iban a matar era que le iban a cantar bingo. No, pero no es matarlo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que no estamos hablando solamente de un narcotraficante condenado. Estamos hablando de un asesino. Ese señor participó en la famosa matanza de Dayland Mall. En Miami, en el 80. Del Dayland Mall, donde con una metralleta 6 individuos se desmontaron tratando de eliminar a una competencia de esos carteles de narcotráfico y ametrallaron junto a sus objetivos a 11 personas adicionales. ¿Okay? Esos son los que se conocen. Imagínate la cantidad de asesinatos que hubo por el medio. ¿Sabe qué es lo que pasa, Michelle? Bueno, señores, es verdad, antes de yo entrar en materia, Marcela, antes entré en materia, yo tengo que saludar, aunque sea al público, porque yo tengo 2 semanas que no vengo al programa y como que nadie me extraña. Bueno, pero nadie me dice, usted está multado. Nadie me dice nada. Tiene que traer chocolate. Mire, yo quiero decir algo, yo voy a abundar con respecto al tema de este señor y por qué República Dominicana es el receptáculo de este tipo de individuos mediante acuerdos coyunturales entre países. O sea, no es un acuerdo general, es un acuerdo coyuntural para esta ocasión, ¿verdad? Pero antes de esto, quiero cumplir, si ustedes me permiten, con una obligación que asumí. Ustedes saben que yo estaba de viaje, al queridos televidentes, para Estados Unidos precisamente. Estuve por la ciudad de Daytona Beach, visitando una serie de amigos por allá. Tengo el deber, primero la satisfacción de informarle a ustedes que de alguna manera a través de las redes sociales nos siguen en Daytona, ¿verdad? ¿De verdad? Sí. Qué bueno, saludos para tenemos la gente de Daytona. tenemos un reporte de televidentes de allá, entre ellos María Isabel Matthews,
tenemos al señor Nelson Matthews, a un sacerdote, el padre Phil, a un abogado Brian, de la arquidiócesis, de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, que pertenece a la arquidiócesis de Orlando. Hay una comunidad de dominicanos en Daytona que están muy interesados en los temas de la República Dominicana. A propósito de esto, y era realmente mi comentario, antes del tema coyuntural de que hemos recibido a un ex convicto cubano norteamericano en nuestro país, quería resaltar lo siguiente. En nuestro viaje de unos 10 días nos percatamos del siguiente fenómeno. Mira qué preocupación, Marcela, tan grande con este fenómeno que me encontré en nuestro viaje. Resulta que la mayoría de los dominicanos con los que yo tuve contacto en los Estados Unidos entiende que República Dominicana en este momento es una especie de caos, una especie de selva. El último comentario que me hizo una jovencita brillante, precisamente María Isabel Matthews, fue el siguiente: que en República Dominicana ella no va a venir, tiene 14 años, no va a venir de vacaciones porque aquí están asaltando en todas las esquinas. Que aquí en el gobierno hay una cantidad inmensa de ladrones. Que aquí no hay justicia. Que los hombres están matando todos los días a mujeres. Que en este país no se puede vivir. Esa es la impresión. Esa es la impresión, pero es una impresión casi generalizada, alimentada no necesariamente por el cúmulo de hechos que ciertamente suceden en República Dominicana, sino alimentada por las redes sociales. Yo le preguntaba a esa jovencita, oye, ¿de dónde sacas toda esa información? Me dice, no, de las redes sociales. Yo sigo me mencionó 2 o 3 nombres, no quiero mencionar el nombre específicamente de quién dice ella que sigue, pero un individuo de estos, sin mucha cultura, con poca información y con un abuso increíble de las redes sociales, diciendo cualquier cosa sin ningún tipo de pruebas, ¿verdad? Y los muchachos, los dominicanos en sentido general en el exterior, que tienen como contacto con República Dominicana, las redes sociales, creen todo lo que leen a través de las redes sociales. Ciertamente, le explicaba yo a la jovencita, aprovecho para explicárselo por este medio, que sé que nos está viendo desde Daytona, que ciertamente República Dominicana es un país subdesarrollado, y el subdesarrollo, tal como hemos explicado en otros programas, no depende necesariamente de un aspecto económico, depende también de la falta de institucionalidad. Ciertamente tenemos corrupción en el gobierno, en todos los gobiernos, y en este también. Y en el de Trump allá. Tenemos ciertamente inseguridad y hay delincuencia en nuestras calles. Ciertamente cuando se juzga en el Poder Judicial o los fiscales preparan mal los casos o algunos jueces actúan con cierta venalidad, eso es cierto, eso es parte de nuestro subdesarrollo. Lo que no es cierto es que haya corrupción generalizada, lo que no es cierto es que nosotros no podamos transitar libremente por las calles de República Dominicana. Y lo que no es cierto es que todo en los gobiernos y en este gobierno sea corrupción. Eso no es cierto. Además de que alegremente se le llama corrupto a cualquiera y eso desacredita la lucha contra la corrupción. Cuando sin pruebas se enarbolan expedientes de corrupción, solamente con la boca de quien emite la opinión, sin ningún tipo de prueba, sin respeto a la intimidad de las personas. Pues yo quiero decirle a María Isabel que sí, ciertamente somos un país subdesarrollado con instituciones débiles, pero tenemos una riqueza que comparados con países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos donde ella vive,
son riquezas que en términos relativos son de mayor valor que las económicas. Si nosotros, le decía yo a esa jovencita, si se pudiera medir a un país por el nivel de felicidad de sus habitantes, podemos decir que nosotros somos uno de los países más ricos del mundo. Porque independientemente de nuestras carencias económicas, tenemos en nuestro ADN o por algún tipo de naturaleza biológica o sociológica, la alegría y la felicidad en nuestras venas. Y aún en la pobreza logramos disfrutar la vida. A diferencia de otros países donde la corrupción es de mucho más alto nivel, que afecta a una gran mayoría de sus habitantes, y que esa gran mayoría de sus habitantes de esos grandes países donde hay grandes niveles de corrupción son entretenidos a través de medios de comunicación con metodología y agendas preparadas para abstraer, sustraer, distraer de la realidad en que viven esos países. República Dominicana no está bien, tiene muchas debilidades, pero no tiene tantas pobrezas como muchos dominicanos expresan permanentemente. Yo creo que los trapos sucios debemos lavarlo en la casa. Si la oposición de los gobiernos dominicanos quiere criticar de alguna manera las gestiones gubernamentales, debe tener el tacto de realizarlo, de realizar esta oposición sin desacreditar a todo el país, haciendo críticas puntuales a fallos en la gestión gubernamental, pero no tratar de desacreditar a todo el país tratando de desacreditar un gobierno coyunturalmente. Porque estamos, de alguna manera, cualquierizando a la sociedad dominicana. Y la imagen que tienen, no solamente los dominicanos que viven en el exterior, sino los habitantes de los demás países, es que República Dominicana es un caos, y no es así. No es así. En términos relativos, nosotros podemos exhibir un país con mayor desarrollo que muchos de los países centroamericanos y con nivel de institucionalidad parecido al nuestro. República Dominicana sí está afectado por fenómenos delincuenciales, pero no han llegado a extremos como los fenómenos delincuenciales norteamericanos, los fenómenos delincuenciales mexicanos, los fenómenos delincuenciales colombianos o salvadoreños. Y esa es una paz que debemos preservar, obviamente sin descuidar la lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia y tratar de lograr mayor institucionalidad. Eso se lo digo a María Isabel Marcelino Matthews, que vive en Daytona Beach. Nosotros no estamos aquí asediados, como me decía ella, que no podemos ir a la bomba de gasolina y echar gasolina porque nos asaltan. Bueno, yo echo gasolina todos los días, a mí no me han asaltado. Y sí hay delincuencia. Y sí tenemos falta de institucionalidad. Y sí tenemos carencias. Pero al mismo tiempo tenemos el mayor de los activos, que no se mide en términos económicos, que es la felicidad del pueblo. Entonces hay gente que tiene muchos aspectos económicos y no tiene felicidad. Nosotros tenemos todas las carencias del mundo, pero logramos de alguna manera, en cada uno de los estratos sociales de la República Dominicana, tener una vida relativamente feliz. Eso es lo más importante. Con respecto a la recepción de un delincuente cubano norteamericano en nuestro país, en un acuerdo coyuntural con los Estados Unidos, la única crítica que yo tengo con respecto a eso es lo siguiente. Primero, ¿por qué no consultar a la población
con respecto a la recepción de este delincuente. Ahora resulta que en un acuerdo coyuntural se está convirtiendo en un problema para la República Dominicana. ¿Por qué lo recibimos en República Dominicana? Porque los Estados Unidos no lo quieren. ¿Por qué no lo mandan hacia Cuba? Por dos razones. O Cuba no lo quiere, o el individuo no le conviene Cuba. ¿Verdad? ¿Por qué no lo mandan a Hawái, que es una isla en el Pacífico? Un estado de los Estados Unidos en el Pacífico. ¿Por qué no lo mandan a, a cualquier otro país? Oh, pues nosotros somos el zafacón, Fidel. Porque así como el compost era remitido por países industrializados, el compost hacia Oviedo, la basura radioactiva de ciertos países, el rocach, el compost de Oviedo era remitido hacia la República Dominicana. Asimismo, la basura que los países desarrollados no quieren, nos lo mandan a nosotros. Cuando aquí los analistas sociales y los analistas legales tratan de determinar el origen del incremento de la delincuencia, hay un elemento que no ponen sobre la mesa. Y es que los Estados Unidos nos remiten cada mes 500, 700 ex convictos de sus cárceles, que son criminales profesionales que ya cumplieron una condena, que hacen una maestría en otro tipo de delincuencia en sus cárceles y luego nos los remiten a República Dominicana. ¿Verdad? Entonces, en República Dominicana nosotros no tenemos ni control de esas personas, que al final, si al mes son 700, al final del año van a ser 3 o 4 mil delincuentes que están pululando en nuestras calles, ¿verdad? Con un nivel alto de profesionalización con respecto a la delincuencia. Por eso, el sicariato, que era un fenómeno criminal ajeno a República Dominicana, se hace ahora con más frecuencia. No es un fenómeno que aprendimos de las novelas, narconovelas, ni mucho menos. Es un fenómeno exportado a través de personas que se han dedicado al sicariato en otros territorios de países desarrollados donde la delincuencia además es desarrollada, ¿verdad? Pero Fidel, sale hoy en el periódico algo parecido a eso que tú estás diciendo, con la muerte de un abogado. Exacto, que es el intento de asesinato del abogado Julín Cabrera, hermano de Pascual Cabrera, un narcotraficante en proceso, que fue perseguido por estaba tratando de ser ubicado por unos sicarios y resulta que por error de identificación terminaron matando a Pastor Cedeño, un abogado de la Romana que tú conoces y yo también, lamentablemente fallecido en un error. Yo hubiera lamentado también la muerte de Julín Cabrera, que es también un colega, ¿verdad? Porque como quiera, el hecho no es la confusión, el hecho es el asesinato mismo. El encargo de eso. El encargo del asesinato, que se ve con una frecuencia inconmensurable. Miren, yo creo que República Dominicana debe rectificar, el presidente debe rectificar, que es el jefe de la política exterior dominicana, e instruir al canciller a que tenga contacto con el Departamento de Estado norteamericano y expulsar a este individuo de la República Dominicana. Tenemos un detalle con respecto, porque eso se dice muy fácilmente, expulsarlo, y ahora lo vamos a expulsar ¿hacia dónde? Porque resulta que es, según los norteamericanos, no es norteamericano sino cubano, y nunca formalizó la residencia. Por ende, es un cubano que tenemos en República Dominicana que cumplió condena en los Estados Unidos. Si queremos devolver la situación, ahora no vamos a tener a quién devolvérselo, porque los mismos norteamericanos no lo van a querer recibir. Y los cubanos no lo van a querer. Pero como un gesto de desagravio a la sociedad dominicana, que no merece más delincuentes que los que ya tenemos acá, que por lo pronto son los nuestros, mientras sean los nuestros no hay problema, instruir al canciller que se reúna con el encargado del Departamento de Estado a través de la embajada y ordene públicamente la declaratoria de persona no grata de este individuo y su expulsión inmediata del país. Que luego se pueda expulsar y que luego lo podamos despachar a otro país, eso van a ser otras 500.
Pero la muestra de desagravio del presidente de la República, que es el jefe de la política exterior, y sin cuyo permiso no hubiera sido posible recibir este delincuente en República Dominicana, que haga este gesto. Es solamente un gesto, oígame, lo estoy diciendo, es un gesto, porque no es trascendente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, el hecho de que expulsemos a este individuo de República Dominicana, que no es solamente, repito, un narcotraficante condenado, sino un asesino que se le suman alrededor de 30 asesinatos, incluyendo la matanza de Dayland Mall, donde 11 personas no vinculadas al crimen perdieron la vida cuando este individuo ordenó ametrallar a competencias en el mundo del narcotráfico. Entonces todavía estamos a tiempo. Finalmente, a los amigos de Daytona Beach y los dominicanos que viven en el exterior, estamos bien. Fui y eché gasolina esta mañana y no me asaltaron. Mis hijos están en la escuela. República Dominicana tiene muchos puntos luminosos. No escuchen cualquier estúpido que hable por las redes sociales, sin ningún tipo de pruebas. Y a los estúpidos que midan al hablar de su propia familia, porque cuando están hablando en contra de la República Dominicana, están hablando en contra de ellos mismos. Esos estúpidos, muchos están en la oposición y otros están en el gobierno. Cuidemos nuestro mejor valor, que es la cultura y la sociedad dominicana. Y las luchas políticas se libren en territorio dominicano y no desacreditando a su propia familia. Gracias, doctor. Y al final, brevemente, decir que hay cosas que hay que explicar, porque aquí hoy tenemos el caso del cubano, pero aquí nunca se aclaró bien el caso Figueroa Agosto. No. Figueroa Agosto se escapó, se llamaba el Figueroa Agosto, ¿cómo se llama? El Junior Cápsula. Estaba aquí con un acuerdo internacional que no se publicó, con un acuerdo de doble agente. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál es la situación real? Porque vuelvo y menciono, cuando tú tienes casos como el de Quirino, que todo el mundo conoce que hubo un acuerdo y esto, no hay problema. Pero, Michelle, pero, amén, aunque nunca entenderé, nunca, hasta que no se apruebe lo de los bienes, cómo es que una gente viene y sigue. Michelle, porque es que este es un paisaje. Nosotros le mandamos a nuestros delincuentes extraditados hacia Estados Unidos. Ellos le sacan la información con la cual arrodillan el propio gobierno dominicano. ¿Me entiendes? Y nos extorsionan y nos arrodillan. Bueno, pero quedemos... Entonces, no cedamos la soberanía, no remitamos ni siquiera a nuestros delincuentes, sí, se los extraditemos, busquémoslos aquí. Quedemos un poco más de información, porque aquí hay cosas que uno nunca va a saber. Nunca en República Dominicana hay temas, y todo se resuelve hasta dando un poquito, mira, no, había un acuerdo previo para esto, o que entiendan que la sociedad ha cambiado. Estamos en la sociedad de la información. Claro. Todo el mundo tiene un medio de comunicación en la mano. Claro. Ya la gente no puede ser a lo loco, no, eso es así porque es así. La gente exige que le expliquen las cosas, hay unos niveles de conciencia diferentes. Y eso es lo que hace que uno todos los días pueda continuar. Porque si la gente se siente mal, ahí ahora. Y tú voy a decir una cosa, nosotros estamos hablando aquí de las parturientas haitianas y estamos hablando de los delincuentes haitianos, que son gente que daña nuestra sociedad. ¿Y cuál es la diferencia del señor? No, y sobre todo que en ese acuerdo se ha violado la disposición de las leyes dominicanas, porque para tú otorgarle la residencia a una persona o la nacionalidad no puede estar sujeto a un proceso penal. Pero no con residencia. Pero a lo mejor lo explican. Pero precisamente no puede tener antecedentes penales. Sí, pero hay algo que yo te quiero decir. La información se otorga y se dice que es parte de un acuerdo gobierno a gobierno. Pero debe estar sujeta a la ley. Sí, pero a lo mejor el acuerdo está sustentado en que nosotros a lo mejor tenemos 10 tigres allá. Mira, el único Entonces fallo dije, que hay mira, en nosotros cogimos uno porque nosotros tenemos 10 allá. Óyeme, Michelle, el único fallo que tiene ese acuerdo fue que la población se enteró de que sucedió, de que el No, tipo porque está fue aquí. una nota de prensa. Bueno, Debe haberse quedado callado. Que nos manden al Argeni, al que está de allá, que todavía no acaba de llegar. Bueno. Que nos manden a ese. Porque hay uno que mató al comunicador, ¿cómo se llama? No, dicen.
Bueno, pero está allá, entonces está preso.